En este episodio, aparte de reparar este videojuego de Super Nintendo, analizaremos la falla que la originó y que podría poner en riesgo tu colección de juegos de la consola de 16 bits de Nintendo. Antes de comenzar con la reparación, daremos un breve repaso sobre este juegazo. Stunt Race FX es un juego de carreras lanzado al mercado mundial en 1994. Así como Star Fox, el juego se caracteriza por emplear la tecnología Super FX que permitió crear un juego de carreras animado en 3D lleno de obstáculos y acrobacias de alto vuelo. En Japón, el juego fue titulado Wild Tracks y en el comercial difundido en dicho país se mostraba una animación corta con los vehículos del videojuego junto con imágenes del juego en sí. Por otro lado, en Estados Unidos y en Europa, el comercial mostraba a un oficial de policía discutiendo aparentemente con un conductor de uno de los vehículos del juego por haber infringido diversas normas de tránsito. Oh, you didn't use your turn signal, son. I'm gonna have to write you up for that last one. Un dato que encontré en un video de YouTube es que en España se comercializó una versión de la consola de Super Nintendo que venía en pack con el videojuego, en una caja con imágenes de Carlos Sainz, reconocido piloto español, campeón del mundo de rally. Aquí lo tienes todo para ser un campeón. Nuevo pack Carlos Sainz, incluye consola Super Nintendo y Stunt Race FX, solo para el cerebro de la bestia. Este pack se ofrece en plataformas españolas por cerca de 300 euros. La tienda virtual de Facebook Nintendo World me pidió reparar este cartucho porque no le funcionaba. Veamos qué imágenes muestra. En este primer intento, la pantalla se quedó en negro. Nuevamente, el juego no arrancó. A pesar de que la etiqueta frontal presenta algunas decoloraciones, sí me parece que se trata de un ejemplar auténtico. Además, la carcasa posterior, que luce algo amarillenta, muestra señales de ser original, como por ejemplo el código estampado en la etiqueta trasera. Basta de palabreo y manos a la obra. Esta es la famosa placa electrónica que contiene la tecnología Super FX. Aparte de distinguirse porque la mayoría de sus componentes fue colocada con montaje superficial, la placa lleva el coprocesador FX que permite renderizar gráficos totalmente en 3D. De una revisión rápida a las pistas que conectan a los pines de la placa, me llamó la atención esta zona, donde se observan 3 pistas algo desgastadas. Fuera de ello, nada más salta a la vista por este lado. En el lado reverso, nada captó mi atención, todo parece estar en orden. Así que comenzaré realizando pruebas de continuidad sobre las pistas del primer lado de la placa. Recuerden que el sonido de pitido significa que sí hay continuidad entre los dos puntos de medición. Todo iba bien hasta que llegué a la pista ubicada al lado del número 45. Tal como lo sospechaba, esta pista parece estar rota. Lo mismo sucede con esta otra pista. En resumen, por este lado de la placa identifiqué 2 pistas que estarían rotas. Antes de repararlas, trataré de identificar el motivo que ocasionó que estas pistas se debiliten al punto de llegar a romperse. Para eso, inspeccionemos la posición de la placa en el cartucho.
Desde este ángulo se pueden observar algunas diferencias entre los lados del cartucho. Por ejemplo, el lado izquierdo no tiene un pedazo de plástico de la carcasa y tampoco la plaquita metálica que va abajo. De hecho, al observar de más cerca se puede apreciar una pequeña rajadura. Esto indicaría que el cartucho ha sufrido algún tipo de golpe que ha terminado ejerciendo presión sobre la placa. Incluso se puede notar a la altura de donde se posicionan las pistas rotas unas manchas encima de la carcasa. Con estas imágenes no me quedan dudas que la presión ejercida por el golpe implicó que parte de la pista se rompa y quede pegada en la carcasa. Creo que esta hipótesis tiene algo de sentido. Cuéntame qué opinas en la sección de comentarios. Ahora sí, comencemos con el proceso de reparación. Lo primero que haré será raspar muy superficialmente la protección que recubre a ambas pistas. Mi intención no es romper más las pistas, sino solo raspar hasta llegar a la parte metálica para poder aplicar soldadura. Con estas imágenes se puede notar claramente que las pistas estaban rotas. Rasparé un poco más porque quiero soldar unos pequeños alambres para puentear la parte rota, así que necesito estas zonas descubiertas. Esta prueba de continuidad, aparte de reconfirmar las fallas, confirman que he raspado lo suficiente como para soldar. Les muestro de dónde obtendré el alambre que usaré para puentear. Extraeré un hilo muy delgado de esta malla de cobre que sirve para remover soldaduras. Ahora echaré un poco de flux en gel para que el estaño se pegue sobre las partes de la pista donde irán los puentes. Posiciona el hilo de cobre y a soldar. Con algodón y alcohol isopropílico remuevo la mayor cantidad de flux posible. Excelente, el último paso es sellar la reparación para que quede bien firme. Para eso utilizaré esta pasta verde conocida como máscara UV porque se sella con luz ultravioleta. No es necesario echar tanta pasta, así que sacaré un poco con esta sofisticada herramienta. y 28 de la madrugada. Luego de un tiempo bajo la luz UV, se puede apreciar que el tono de color de la pasta ha cambiado. Además, la pasta misma se ha solidificado. Antes de probar si la reparación fue exitosa, hago una pausa para pedir tu apoyo a este canal mediante tu suscripción. Únete a los más de 30.000 suscriptores apasionados por darle una segunda oportunidad a los videojuegos retro. Es gratis.
Parece que todo va bien, conectaré un control para asegurarme. Solo puedo decir, tremendo juegazo. Si bien necesito practicar más para controlar el vehículo, no tengo dudas que para los años 90 los gráficos dieron mucho que hablar. Durante la revisión me di cuenta que no había partidas grabadas, así que me fijaré si la batería está en buen estado, caso contrario la cambiaré. Esta prueba es muy sencilla, solo basta utilizar un multímetro en el modo de voltaje y colocar las pinzas en los terminales. El multímetro debería arrojar más de 3 voltios. Listo, no hace falta cambiar la batería. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Hasta la próxima.